Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk Torun no pudo contener las lágrimas al despedirse de Mahsine Meravet en el aeropuerto tras su regreso de Marruecos. Comenta abajo. ¿Crees que una despedida tan emocional revela un amor que aún sigue vivo? La escena que se vivió en el aeropuerto de Estambul ha dejado a todos con el corazón encogido. Cenk Torun, reconocido actor turco, fue captado por varios testigos mientras se despedía de Mahsine Meravet, la actriz marroquí que había estado visitando su país de origen por motivos familiares. Lo que debió haber sido una simple despedida entre amigos o colegas, se convirtió en un momento lleno de tensión emocional, abrazos largos y lágrimas sinceras que no dejaron lugar a dudas. Entre ellos hay mucho más que una simple amistad. No me digas adiós si no estás segura de que quieres irte, se le escuchó murmurar a Cenk mientras sostenía las manos de Mahsine. La joven, visiblemente emocionada, solo pudo responder con un gesto que mezclaba tristeza y ternura. Volveré, pero no sé cuándo, fue lo único que alcanzó a decir antes de girarse y caminar hacia la zona de embarque, sin mirar atrás. Los fans, que desde hace tiempo especulan sobre la naturaleza de su relación, estallaron en redes sociales. Algunos afirman que lo que vimos fue el fin de una historia de amor que nunca llegó a consolidarse públicamente. Otros aseguran que esta separación es solo temporal, y que muy pronto podrían reencontrarse en algún proyecto o, tal vez, en la vida misma. Comenta abajo. ¿Crees que el amor a distancia puede sobrevivir cuando hay tanta emoción en una despedida? Según fuentes cercanas, la conexión entre Cenk y Mahsine habría comenzado durante las grabaciones de un proyecto internacional en el que ambos participaron hace un año. Desde entonces, las apariciones conjuntas, los gestos cálidos y los mensajes crípticos en redes sociales no hicieron más que alimentar los rumores. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación sentimental, las palabras de Cenk en una entrevista anterior fueron reveladoras. Hay personas que llegan a tu vida sin aviso, pero dejan huellas que no puedes ignorar. El impacto de esta despedida fue tal que incluso algunos medios internacionales replicaron las imágenes del emotivo momento. En ellas, se puede ver a Cenk limpiándose las lágrimas con disimulo y recibiendo el consuelo de su asistente, quien intentaba mantenerlo alejado de las cámaras. No era el momento ni el lugar, pero el corazón no entiende de escenarios, comentó uno de los testigos. A mitad del video, queremos saber tu opinión. ¿Piensas que Cenk debió haberse declarado en ese momento? Deja tu comentario. Por su parte, Mahsine no ha dado declaraciones formales, pero compartió en sus historias una fotografía del cielo desde el avión, acompañada de una frase que ha generado muchas interpretaciones: lo que tiene que quedarse. Encontrará la forma de volver. Esta breve línea ha encendido aún más las esperanzas de quienes sueñan con verlos juntos de nuevo. En los comentarios, miles de seguidores ya han adoptado esa frase como una promesa, un susurro de esperanza disfrazado de despedida. Lo que tiene que quedarse, encontrará la forma de volver, repiten como un mantra los fanáticos que no se resignan a aceptar el final de esta historia sin un cierre claro. Horas después de la despedida, Cenk Torun fue visto saliendo solo de una cafetería en el barrio de Nyanta. Algunos testigos afirman que lo vieron cabizbajo, con gafas oscuras y sin el ánimo habitual que suele mostrar en público. Incluso se negó amablemente a tomarse fotos con un grupo de admiradores. No estoy para sonreír hoy, habría dicho con voz baja, antes de subirse a su vehículo sin dar más declaraciones. Uno de sus amigos más cercanos, que pidió mantenerse en el anonimato, confesó a un medio local: Cenk está realmente afectado. Él pensaba que ese reencuentro sería diferente, más largo, incluso había preparado una sorpresa que ya no pudo entregar. La despedida lo tomó por sorpresa. No se esperaba que ella se fuera tan pronto.
Según esta fuente, Senk habría estado planeando confesar sus sentimientos de forma directa durante una cena que nunca llegó a realizarse. Quédate hasta el final del video porque aún hay más revelaciones. ¿Te imaginas qué era esa sorpresa que Senk preparó y no pudo entregar? En el entorno de Maazine también se habla del impacto emocional que dejó este encuentro. Una estilista que ha trabajado con ella recientemente compartió en una historia ya eliminada que la actriz pasó horas en silencio durante el vuelo y que, al aterrizar en Casablanca, pidió no recibir visitas ni llamadas por unos días. Solo necesito tiempo para pensar, habría dicho Maazine mientras desconectaba su teléfono. Lo más desconcertante es que justo antes de su viaje a Turquía, Maazine fue relacionada por la prensa marroquí con un empresario local, algo que la actriz nunca confirmó ni desmintió. Ahora, con la intensidad mostrada en su despedida con Senk, muchos se preguntan si aquella noticia fue solo una cortina de humo o si realmente hay una tercera persona que complica aún más esta historia. En otra entrevista de hace unos meses, Senk dijo algo que ahora, visto en perspectiva, cobra más sentido: a veces el amor no necesita títulos ni declaraciones públicas. Solo se vive, y cuando se va, deja un eco difícil de silenciar. ¿Estaba hablando de Maazine? ¿Estaba anticipando esta despedida? Las redes, mientras tanto, siguen ardiendo. Cuentas de fans ya han comenzado a compartir montajes con sus escenas juntos, frases de amor a distancia y teorías de cuándo y dónde podría producirse el próximo reencuentro. Algunos incluso aseguran que Maazine ya tiene en agenda otro proyecto en Turquía para el próximo año, lo que podría abrir la puerta a una segunda oportunidad. No te vayas. Aún queremos saber tu opinión. ¿Crees que un amor verdadero necesita presencia constante o puede sobrevivir con solo un hasta luego? Antes de cerrar este video, recordemos las palabras que Maazine escribió en una entrevista para una revista francesa hace unos meses: soy una mujer que cree en las señales. Si algo o alguien está destinado a estar en mi vida, el universo sabrá cómo traérmelo de vuelta. Hoy, esa frase retumba más fuerte que nunca entre quienes aún creen que esta historia no ha llegado a su capítulo final. ¿Y tú? ¿Crees que Senk y Maazine volverán a encontrarse? ¿O fue esta despedida el epílogo silencioso de un amor que nunca pudo gritarse al mundo? Comenta abajo, suscríbete y comparte este video si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta historia que, sin duda, aún tiene muchos capítulos por escribir.